Hola, saludos, bendiciones. Nuevamente estamos aquí para continuar lo de la confesión, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que tenemos, compartir un poquito lo que es el salmo. Vamos a decir, es un hermoso salmo para pedir perdón a Dios. Es el Salmo 25, ¿verdad? El Salmo 25, que como decimos, ¿no? Que el Salmo 25 se llama en liturgia, es el 24, ¿verdad? 24 y 25, ahí tienen, a veces tienen así dos numeritos, ¿verdad? En las Santas Escrituras es el 25, en liturgia 24. Dice, a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, que no puede yo, que no puede yo, desilusionado de haber acudido a ti, que no triunfe de mí los enemigos de mi alma, que no triunfen los enemigos de mi alma. Recuerda, Señor, que tu bondad y tu misericordia son eternas. Que recordemos que la bondad y la misericordia de Dios son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, y perdona todos mis pecados. Amén. Ya este salmo, como dice ahí, ¿verdad? Este salmo es para pedir perdón. Como ven, nos había enseñado una oración de perdón, pues ahora nos enseña que también, ¿verdad? Hay salmos para pedir perdón. Aquí está otro acto de contrición, ¿verdad? Como dice, un antiguo acto de contrición, que a lo mejor con muchos de también lo conocen, este acto de contrición. Dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por tú ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras, trabajos, en satisfacción de mis pecados. Así como te lo suplico, así confío en tu bondad, en tu misericordia infinita. Me las perdonarás por tus méritos, de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracias para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Como dice, eso es un acto de contrición más completo, ¿verdad? Más completo. Yo me seguía uno más cortito que me habían enseñado, Señor mío. Te amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme de las ocasiones de pecar, ¿verdad? Esa es la que les había compartido, ¿verdad? Pero es así un poquito más diferente, ¿verdad? Pero este sí está más completo, ¿verdad? Y es muy hermoso, así de que los que gusten aprendérselo, pues apréndanselo. Ahora nos va a enseñar el propósito de enmienda, ¿verdad? Como dice, el propósito de enmienda, o sea, el propósito de mejorar y pues como decimos, dejar el pecado. Bueno, pues aquí nos da, por ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo. Dice, contó Jesús esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el más joven pidiéndole la parte que le correspondía del patrimonio, y el padre hizo la repartición de bienes. Pocos días después marchó a una región lejana y allí disipó toda su fortuna, viviendo disolutamente. Sobrevino hambre en aquel país y el joven se encontró en la necesidad y fue a buscar trabajo y le enviaron a un campo a que cuidara unos cerdos. Nadie le daba de comer. Tenía tanta hambre que hubiera querido comer las bellotas de los que los alimentaban a esos animales. Díjose entonces a sí mismo, los criados de mi padre tienen pan en abundancia. Volveré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de llamarte tu hijo, considérame uno de tus siervos. O le dijera, ¿verdad? Padre, pequé contra ti, contra Dios, no merezco ser llamado hijo tuyo. Él empezó, como decía, a reconocerse como pecador, y a veces es lo que nosotros necesitamos, reconocernos que realmente somos pecadores, que realmente sí traemos muchas cosas cargando,
¿verdad? A lo mejor, como dice aquí, de nuestra juventud, de nuestra niñez, de todo eso, ¿verdad? Traemos cargando todo eso. Es reconocernos ante Dios y decirle, sí, Señor, perdóname, te he fallado, ¿verdad? No merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Por qué? Porque yo me alejé de ti por medio del pecado. Preferí las cosas del mundo, preferí todo aquello que me aleja de ti. ¿Verdad? Reconocernos, humillarnos ante Dios, así como lo hizo es el hijo pródigo, ¿verdad? El propósito de enmienda, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de enmienda? Vamos a entender un poquito más a fondo qué es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es una firme resolución de nunca más ofender a Dios, o si enmendarnos y decir, no más voy a caer en esta falta, mi Señor. No más, ¿verdad? O si es el proponernos nosotros mismos a decir, no más voy a seguir diciendo mentiras. Por si ese es el pecado que más cometemos, ¿verdad? Que ahí hicimos el análisis, como decimos, de decir qué es lo que más ofende a mi Dios. Si uno dice, pues lo que más ofende, que ahorita estás fallando más, por ejemplo, es con la lengua, que dices mentiras. Bueno, pues ahora, vea, si Dios nos iluminó eso, pues decir, ok, entonces no más, si ya dejé mi pecado, no más voy a seguir mintiendo, ¿verdad? Lógicamente que como humanos vamos a caer, pero si nuestro propósito es decir, no más voy a mentir, o sea, es mi propósito y enmendarme en ese pecado y no volverlo a cometer, que yo ponga todo de mi parte para no hacerlo. O como decimos, arrepentirnos inmediatamente y rectificar esa falta. La Santa Biblia repite muchas veces este consejo, que cada uno proponga convertirse y dejar de cometer sus maldades. La Santa Biblia nos dice, que es nos decía arrepiéntete, ¿verdad? Y no vuelvas a pecar, dejar de cometer nuestras maldades. Entonces el Señor Dios será tu protector y tu amigo. Y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26. También lo podemos encontrar en Jeremías, en Ezequiel, en José y en muchas otras partes de la Biblia, ¿verdad? Que lo decía, conviértete y deja de cometer tus maldades, deja de cometer tus pecados. ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús a una pecadora? En San Juan capítulo 8, versículo 11, le dijo, vete y no peques más. Mismo Jesús le dijo, vete y no peques más. Esto es lo que se nos propone el pecador al hacer el propósito. Esto es lo que se propone el pecador al hacer ese propósito de enmienda. No quiero pecar más. Ese es lo que nos vamos a proponer. Después, no volver a cometer el pecado, no volver a pecar más. A decir, ayúdame, Señor, no quiero seguirte ofendiendo más, no quiero seguir lastimándote más, mi Jesús. ¿Verdad? Eso es el propósito de enmienda. No significa que ya no vas a volver a pecar, no, porque somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Pero si nos proponemos nosotros en dejar el pecado, claro que sí, vamos a poder. Si ese es el propósito de enmendarnos y decir, no más, voy a caer, ¿verdad? Como dice aquí, eso no quiere decir que no vamos a caer, sí, pero ya con el propósito ya no tan fácil vamos a estar cayendo y cayendo en lo mismo, en el mismo pecado una y otra vez, porque ya el propósito ya está, de decir no más, Señor. Pero sí quiere decir que estás tú resuelto a hacer todo lo posible que esté de tu parte, de nuestra parte, para evitar esos pecados que tanto ofenden a Dios, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que poner ese esfuerzo a lo máximo, a decir, no más voy a caer, ¿verdad? No más. Si es, por ejemplo, hay una mujercilla que te anda queriendo ahí envolver o esto, el otro, un hombre, ¿verdad? Si decir, no, simplemente me alejo de ahí y no más voy a caer, lo voy a vencer. Es el ponerse en el propósito Un ejemplo, un propósito que libró de muchos males. Dice, Santo Domingo Sabio es el único colegial declarado santo por la Iglesia Católica que murió cuando él estaba para cumplir 15 años, ¿verdad? Santo Domingo Sabio, si alguien conoce la vida de Santo Domingo Sabio, era un jovencito de 15 años. Era el mejor alumno de San Juan Bosco. Un día se acusó en confesión de que le gustaría ir a bañarse a un pozo, pero que allá iban muchachos que decían muchas groserías.
¿verdad? Y se portaban mal. El confesor le dijo, pues que tu propósito para esta confesión es no volver jamás a bañarte en ese pozo, ¿verdad? Porque a él escuchar esas malas palabras, esas groserías, como dice, pues lógicamente eran para sus oídos, ¿verdad? Como decimos, no palabras buenas, y que a lo mejor, como dice, se le quedaban a esas groserías. Su propósito, ¿verdad? Fue de que no volviera, ¿verdad? Pero cómo decir, como un muchachito de esa edad, decir, caray, pues cómo no voy a dejar de ir a divertirme, ¿verdad? Pues no le hace, pues nomás me tapo las orejitas y voy, ¿verdad? Pero su propósito, ¿verdad? De él, de entonces, ¿verdad? Dices, domingo lo cumplió exactamente, aunque le costaba mucho porque hacía un calor tan insoportable en su casa. No había regadera ni para bañarse. Y San Juan Bosco añade, con esto evitó Santo Domingo Sabio un gran peligro para su alma. Evitó un gran peligro. Por eso dijo, pues no le hacen que aguante la calor, pero prefiero aguantarla que ir a caer en pecado, que ir y seguir en esa tentación. Si era una tentación para él, prefirió no. Y eso se puso ese propósito, mejor no voy, ¿verdad? Para no caer en esa tentación. Y eso es lo que nosotros necesitamos decir, no, ya basta de más pecado, no más voy a caer, ni ir a esos lugares que me llevan a caer en el pecado, como dice que es peligro para nuestra alma, evitarlo. Si hubiera seguido yendo a aquel sitio, hubiera perdido él inevitablemente el tesoro de su inocencia, hubiera perdido su pureza y también su alegría, hubiera perdido la paz y lógicamente la bendición de Dios, ¿verdad? Porque el pecado nos aleja inmediatamente de Dios, ¿ya? Por eso, como dice, qué bueno, ¿verdad? Que él decidió hacerlo, porque él era realmente un gran santo, ¿verdad? Ya estaba trabajando en su santidad, Dios lo estaba moldeando poco a poco, así es de como decimos, hay que evitar aborrecer el pecado, aborrecerlo para no caer más. Pues ese es el propósito de enmendarnos. No hagamos solamente propósitos negativos, ¿verdad? No hacer esto, no decir aquello o esto, ¿verdad? Estos propósitos hay que hacerlos, pero también debemos hacer en cada confesión algún propósito positivo. Por ejemplo, ¿verdad? Se puede decir, ok, pues mi propósito de hoy va a ser rezar con mucha más atención. Por ejemplo, que si se hace el Santo Rosario, lo voy a rezar con más atención, ¿verdad? Meditando más lo que pueda, el escuchar la Santa Misa con toda mi atención, ese va a ser mi propósito, ¿verdad? El hacer cualquier oración con más atención, seré más amable con las personas también, eso es otro propósito, ¿verdad? De tratarlas mejor, leeré algunas páginas de algún libro, la Santa Biblia o cualquier cosa que me ayude a fervorizar mi amor por Cristo o mi religión. Rezaré por los que me han ofendido. Ese es otro propósito también. Orar por aquellos que nos han ofendido. O callar cuando alguien nos haga una ofensa. No repetir, ¿verdad? O no querer nosotros también responder con mal, ¿verdad? Ni con ira, ni con enojo, ni nada de eso. Pensaré en los favores de Dios y le daré gracias más seguido. Va a pensar también y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todas esas bendiciones. Dice, esos son también propósitos que podemos hacer, no tan como dicen los negativos, pero también podemos ofrecer hacernos también propósitos positivos para el bien también de nuestra alma, ¿verdad? Como dice allí, para enmendar nuestras faltas. Pero, ¿y si vuelvo a caer y caer otra vez? ¿Verdad? A veces nos podemos preguntar, pero si vuelvo a caer otra vez en lo mismo y otra vez, ¿verdad? Es que no nos renovamos de una vez y para siempre. La conversión o la penitencia, que es la virtud que es más urgente que todos necesitamos, pues entonces porque no estamos queriendo nosotros renovarnos o como si haya hacer ese propósito de enmienda. Por decir, pongámonos a practicarla más y más y más para no caer. Si caigo, ok, vamos a confesión otra vez. Si tengo que ir cada semana por el mismo pecado, vamos y vamos y vamos y sentir ese arrepentimiento y verán cómo poco a poco Dios nos va ayudando a ir venciendo esa falta, evitar esa falta. Hay que practicarla todos los días porque somos pobres pecadores llenos de debilidad.
Hay que practicar, practicar y practicar urgentemente la virtud, esa virtud, ¿verdad? De la conversión, decirle a Dios, convierte mi corazón, convierte mis pensamientos, ayúdame, Señor, a transformarme, dame esa humildad. ¿Cómo no nos lavamos las manos de una vez y para siempre? Sino todavía nos lavamos las manos pues cada ratito, porque cada ratito se nos ensucian. Cada ratito, ¿verdad que sí? Las manos se nos ensucian cada ratito. Así nosotros debemos ir a lavarnos de esos pecados que cometimos. No importa que sea el mismo, ¿verdad? Porque ahí poco a poquito vamos a ir, nos lavamos, pero mi propósito es no volver a caer. Si caí otra vez, bueno, vamos otra vez. Es lavarnos por medio de la confesión. Le digo, si es necesario estar yendo cada semana, vamos cada semana hasta que vayamos ir haciendo ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el demonio da vueltas y vueltas, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Él ahí está y sabe nuestra debilidad. Él conoce lo que es más débil para nosotros. Si tu debilidad es mentira, y es donde te va a atacar. Te va a hacer que caigas y que caigas y que caigas. Tu debilidad es tener malos pensamientos. Te va a empezar en el pensamiento. Échale. Si tu debilidad, o sea, sabe la debilidad, ¿verdad? Pero hay que decirle a Dios, como decía San Pablo, Señor, que por medio de mi debilidad me hagas más fuerte en la fe. Me hagas más fuerte en el amor a ti, Jesús. Hagamos eso y verán, porque Él está como ese león rugiente que anda dando vueltas y vueltas para hacernos caer de un modo u otro. Pero sin embargo, si tenemos la fuerza de Cristo, Cristo sale vencedor. Mamita María nos ayuda a vencer toda tentación que se nos presente, ¿verdad? Y entre más vayamos a confesión, más Dios nos hace más y más fuerte en la fe, ¿verdad? Dice, porque está como ese león rugiente buscando a quien devorar. A San Pedro, por eso es necesario la confesión, ¿verdad? Nos dice San Pedro, es necesario la confesión frecuente, porque somos infieles. Es que necesitamos confesarnos frecuentemente. Cada ratito, por lo menos, aunque sea por ponernos, por lo menos cada mes me voy a confesar. Ahorita cada mes. Ya después, pues que vayamos sacando, limpiando y limpiando nuestros pecados, sacar ese tambache que a lo mejor lo traemos, que híjole, toneladas y toneladas vamos a ir sacando poco a poco, ¿verdad? Hasta que quedemos ligeritos como una plumita, ¿verdad? Que ya, como decimos, ya vamos venciendo todo eso, pero es proponernos firmemente. La razón por que algunos se confiesan siempre de la misma falta es porque no han evitado ese momento de pecar, esa ocasión. Se tiene que evitar, así como Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Como decía él, pues sabía que ahí iba a pecar por escuchar todas esas barbaridades. Pues si es así, evitar esos lugares hasta que podamos vencer ese pecado, ¿verdad? Porque no evitamos esa ocasión de pecar, ¿verdad? Porque ahí vamos. Simplemente si hay reuniones donde se hablan malas cosas o esto y lo otro, mejor, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, ¿verdad? No voy a evitar esos lugares, esas ocasiones de pecar. El perdón que el sacerdote nos concede lo obtenemos pues de Jesús al morir por nosotros en la cruz. Lo obtenemos, claro que sí. Jesús tomó la factura donde estaban todas nuestras cuentas. Él la tomó, todas esas facturas y deberíamos pagar por nuestros pecados clavándolo en la cruz. Y Él la canceló, ¿verdad? Nosotros, como dice, lo clavamos con la cruz con todos nuestros pecados, pero sin embargo Él la canceló con su sangre preciosísima. Que valga la pena la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que valga la pena, que diga sí, ¿verdad? Yo, como decía, Él pagó por nosotros, pero también nosotros tenemos que luchar para no seguir cayendo en el pecado, ¿verdad? Dice, y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 13, la sangre derramada por Jesucristo es la que nos purifica de todos nuestros pecados, es la que nos purifica de todos nuestros pecados. A través del sacerdote, ¿verdad? Dios Jesús nos perdona y nos limpia, nos libera de nuestras faltas.
La confesión con el sacerdote. Nos enseña lo que es la confesión con el sacerdote. Cristo y los pecadores, ¿verdad? Como la parábola del hijo pródigo, como la adúltera, ¿verdad? Como la Magdalena, el publicano, ¿verdad? El buen ladrón, todos ellos, como dice, se confesaron, ¿verdad? Pidieron perdón a Jesús, pidieron perdón a Dios. El hijo pródigo pidió perdón a Papá Dios, ¿verdad? Como decía el Padre, diciendo, perdóname, pequé contra ti. Aquí está el perdón de los pecados, ¿verdad? Como dice aquí la adúltera, que le dijo a Dios, le dijo, te perdono todos tus pecados, ¿verdad? ¿Quién te acusa? ¿Verdad? Te perdono, vete y no peques más. Jesús nos dio el perdón, como dice, enseñándonos que a través de ella, ¿verdad? Y a través, como decimos, del sacerdote, ahí está, nos dio el perdón. A ella le dio el perdón Jesús, así nos lo da a nosotros también. El buen ladrón, en el último momento de su vida. ¿Qué pasó en el último momento de su vida? ¿Qué le dijo? Perdóname, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tú no mereces estar aquí, nosotros sí, porque nosotros robamos, ¿verdad? Le dijo, robamos, pecamos, o sea, merecemos estar en esta cruz, pero tú no. Él se arrepintió, se reconoció como un pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ah? Por eso que ha reconocido, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No queremos todos estar con el paraíso con Dios? Pues entonces arrepintámonos, pidamos perdón a Dios, confesémonos todas las veces que podamos, como dice el publicano también, ¿verdad? Que pidió perdón, se reconoció pecador. Dijo, soy pecador, Señor. Perdóname, ¿verdad? También. O sea, eso es lo que nos enseña, hay que pedir perdón, ¿verdad? Y Cristo nos absuelve. Cristo nos absuelve a través de ese sacerdote, de los sacerdotes. Dijo Jesús, a todos los que perdones los pecados, les quedarán perdonados. Y eso nos lo dejó en San Juan capítulo 20, versículo 23. Reciben el poder de atar y desatar. Los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, todos ellos recibieron ese poder. Les dijo, reciban el poder de atar y desatar. Eso es lo que hacen nuestros sacerdotes. ¿Ya? Dice que el que confiesa, que es la confesión con la boca, ¿verdad? Cuando nos confesamos, cuando vamos a la confesión, ¿verdad? Dice, confesión con la boca es manifestar al confesor sin engaños, sin mentiras, nuestros pecados cometidos, con intención de recibir la absolución. Hay que, como decimos, decir todos nuestros pecados, pero como dice aquí, decir nuestros pecados, no contar una historia, sino decirle, Señor, perdóname, Señor, pequé contra ti. Perdóname, Padre, bendígame porque he pecado. Y empezar, empezar. Cometí como decimos, cometí el pecado de impureza. No tenemos que decirle al sacerdote todo lo que se cometió de impureza. No, no, ¿verdad? Eso no se tiene que decir, simplemente cometí este pecado de impureza, cometí infidelidad, ¿verdad? Ahí está, simplemente dije mentiras, ¿verdad? O sea, es eso lo que vamos a estar aprendiendo ahora con el examen de conciencia, ahí está. Simplemente es decir el pecado, no como decimos, no el pecado, no todo lo que se hizo, no se necesita decir eso, ¿verdad? Para nada, solamente es decir el pecado. Dice, y sin pena, sin nada, simplemente decirlo sin ninguna mentira, sin ningún engaño, porque si se engaña de nada te va a servir la confesión. Y si no tienes el propósito de enmendarte, entonces dice, vas a ir igual, ¿verdad? Vas a salir como entraste al confesionario. Dice la Santa Biblia, no te avergüences de confesar tus pecados, ¿verdad? Y eso lo dice el Eclesiásticos capítulo 4, versículo 26. No te avergüences de confesar tu pecado, así sea el pecado que tengas, hay que decirlo. No nos dé vergüenza, como si ya se cometió, pues ya está allí ese pecado. O te quieres ir con ese pecado a la tumba, ¿verdad? Como dice allí, con ese pecado el alma dice, se va a perder, pues no. Es preferiblemente un ratito de vergüenza, de pena y decirlo. No te avergüences de confesar tus pecados. Dice, porque quien calla los pecados no le irá nada bien,
pero quien los confiesa y los abandona obtendrá misericordia de Dios. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Confesad vuestros pecados y así serán curados espiritualmente. En Santiago capítulo 15, versículo 16. Confesar vuestros pecados y así serás curado espiritualmente. Dice, ahí está todos los lugares de que dice que la confesión si es válida por la misma Biblia. Hay que confesarnos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados y como dice ahí, no guardarlos por vergüenza, por pena, ¿verdad? Como está un testimonio de una mujer, ¿verdad? Que ella, como dice, ella guardó ese pecado por pena, ¿verdad? Como dice ella, se le apareció a su hija y le dijo, ¿verdad? Le dijo que ya no orara más por ella porque ella estaba condenada y que le decía, pero ¿por qué? Si tú eras una mujer que iba a la iglesia, que te portabas bien, que es el otro, pues sí, dice, pero guardé un pecado porque que cometía con tu padre, ¿va? Como decimos entre los esposos también, por eso tengamos cuidado también lo que se da con el esposo o la esposa, ¿va? También porque también a veces cosas que se hacen que no son agradables a los ojos de Dios, ¿va? Como dice, y ella por no confesar ese pecado, porque le dio vergüenza confesarlo al sacerdote, dice, por esa razón su alma se perdió, ¿verdad? Por pura vergüenza. ¿Qué pecados estamos obligados a confesar? Estamos obligados a confesar solamente los pecados mortales, no confesados, pero es bueno y provechoso también confesar los pecados veniales, ¿verdad? Dice, sí, estamos obligados, o sea, por obligación obligatoria, así como dijeran por ahí, ¿verdad? Por obligación obligatoria tenemos que confesar todos los pecados mortales que se hayan cometido, ¿verdad? Pues le digo, hay que revisar toditito los mandamientos, ahí está el video, ¿verdad? Donde se hace el examen más profundo de conciencia que para saber, ¿verdad? Casi como le decimos un poquito más, saber acerca de los pecados, qué es pecado y qué es pecado mortal, ¿verdad? Todos esos pecados. Y eso sí, pero también es bueno sacar pecadillos también veniales, ¿verdad? Como decimos, también es bueno sacar esos pecados, pero sí es obligatorio sacar todos los pecados mortales que haya. Todos, 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 sin excepción, hay que sacarlos, ¿verdad? Dice, cuando el confesor conoce también nuestros pecados veniales, nos puede dar dirección espiritual, que es un modo de guiar el alma hacia la santidad, ¿verdad? Dios quiere que todos seamos santos, quiere que vivamos en esa santidad. Los grandes santos les contaban a sus confesores hasta sus más pequeñas faltas y así el sacerdote los podía ir guiando con toda seguridad y con toda sabiduría hacia la santidad. Ellos de todas maneras, como decía, hay unos que hasta se confesaban todos los días, ¿verdad? Pero era cuando ya Dios los llevaba a la santidad, llevan en el caminito a la santidad, pero los sacerdotes, ¿verdad? Los guiaban para llegar a esa santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué belleza. Por eso es bueno, como decía, también tener un guía espiritual. ¿Qué debemos hacer cuando nos confesamos solamente de pecados veniales? ¿Qué debemos hacer cuando nos confesamos solamente de pecados veniales? Cuando nos confesamos solamente de pecados veniales, conviene recordar también algún pecado mortal. Es bueno repasar, como le digo, hacer la oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname. Y dime qué pecado más le desagrada a Dios. Dime si hay algún pecado mortal aún que todavía tengo que confesar. Ilumíname, Espíritu Santo. Sé esa luz, esa lámpara en mí, ¿verdad? Para poder sacarlo. Dice, y también, ¿verdad? Es bueno, como dice también, recordar algún pecado mortal ya confesado. Así el recuerdo de una falta grande hace más fuerte el arrepentimiento. O sea, hace que nos arrepentamos realmente y sea más serio ese propósito de mejorar. Aquí hay un consejo práctico. Los pecados de impureza ya confesados no se deben recordar y ni siquiera para volverlos a confesar. De impureza no, porque al contrario, volver a meterle toda esa basura a la mente, pues otra vez te puede hacer caer en pecado. Por eso esos de impureza ni lo recordemos, ¿ya? O sea, como decimos todo aquello, ¿verdad? Que es de hacer cosas malas, vergonzosas con el cuerpo, con todo eso, no lo volvamos a recordar. Eso sí hay que dejarlos olvidados, enterrados y dejados ahí, ¿verdad? Dice, porque el recordarlos te trae mal, más mal que bien, y su recuerdo
pues te lleva a tener pasiones dañosas, otras cosas, otros pensamientos que no, ¿verdad? Te puede mandar a hacer otras cosas incorrectas, ¿verdad? O sea, es eso. Por eso dice Jesús, no, los que te traigan malas pasiones por pensar cosas que no, ¿verdad? Con deseos impuros y todo eso, eso no, ni siquiera los traigas, ¿verdad? Pero si es algo que te puedes ir a ayudar para sacar los pecados veniales, pues adelante, ¿verdad? Pero no los de impureza. ¿Qué sucede cuando uno olvida algún pecado grave en la confesión? Cuando uno olvida sin culpa alguno un pecado grave en la confesión, obtiene el perdón de sus pecados y puede comulgar. Pero en la próxima confesión debemos decir ese pecado que se nos olvidó. Hay que decirlo, o sea, no, a decir, no, pues ya como decir, pues al cabo, pues ya dije mis pecados, los que se me hayan olvidado, ¿verdad? Ya se perdonaron, ¿no? Hay que decirlo, ¿verdad? Aún así. Dice, norma muy útil, cuando uno termine de decirle al Padre los pecados, conviene añadir, pido perdón también, Señor, por todos los pecados que se me hayan olvidado y que tengo sin perdonar. Así queda el alma pues mucho más tranquila. Pero si nos recordamos que hay algún pecado, ¿verdad? Que se nos haya pasado, hay que después decirlo, porque no es nomás a veces que muchos, ¿no? Pues decía una persona, pues no, pues ya, yo así me confieso, ¿verdad? Pues simplemente llego, Señor, pues Padre, pues pido perdón por todos mis pecados que se me olvidaron y ya. No es así de fácil, nomás nanay. Es en al cabo, pues ya me liberé de todo. No es así. Se tiene que decir el pecado que se cometió. Si fue de impureza, pequé de impureza. Si fue de robar, pequé de robar. O sea, se tiene que decir. No así de facilito. Pues qué bien, ¿verdad? No, se tiene que sacar todos los pecados. Como dice aquí, si se te olvidó, ok, está bien decirlo, pero si después te acuerdas, o sea, es decirle al Padre. El Padre no lo va a decir a nadie, nadie te va a estar escuchando. Solamente estás el sacerdote y tú, y se lo estás diciendo a Cristo a través del sacerdote. ¿Ya? A Jesús, al que le estás diciendo, te está reconociendo como pecador. Jesús, perdóname porque pequé contra ti, pequé contra mi Padre Celestial, perdóname, sí, cometí esto, cometí lo otro, cometí. Señor, perdóname, me duele, perdóname, Señor. No nomás decir, pues sí, ya lo dije, ya se me olvidó, ya. No, no y no. No cometamos ese error de decir, pues al cabo ya le dije todos los que se me olvidaron, pues ya. No es así. Se tiene que decir el pecado, ¿verdad? Porque si nomás, pues ahorita voy y le digo nomás y ya, ¿verdad? Y rapidito acabé. Qué fácil, ¿verdad? No, se tiene que decir porque si no ahí se van a seguir quedando y acumulando y acumulando y acumulando. Pues no, hay que ir sacando en lugar de seguir acumulando. ¿Quiénes se confiesan mal? Se confiesan mal los que callan culpablemente algún pecado mortal. Aquellos que callan algún pecado mortal, ¿verdad? O los que se confiesan sin ningún arrepentimiento o sin ningún propósito o sin intenciones de cumplir la penitencia, ¿verdad? Dice, todos ellos son los que se confiesan mal, aquellos que guardan pecados mortales. Por ejemplo, ¿verdad? Se puede decir que alguien, no, pues yo voy y me confieso. Una mujer, por ejemplo, ¿verdad? Que diga, no, pues voy y me confieso, pero pues sé que no es malo ponerse a usar cosas anticonceptivas y todo eso, pero bueno, de todas maneras, ¿verdad? O sea, si aún así estás guardando ese pecado de que sigues usando cosas contra tu cuerpo, ¿verdad? Para impedir, como decimos, la concepción, ¿verdad? Entonces ahí estás guardando ese pecado, simplemente, pues dice, entonces eso es una confesión mal, ¿verdad? O se está guardando cualquier otro pecado por vergüenza o porque qué va a decir el Padre, porque esto y lo otro, o sea, se guarda todo eso, o sea, de nada nos sirve, ¿verdad? Son confesiones malas, o como dice cuando no hay el verdadero arrepentimiento por los pecados, que simplemente, pues voy a confesar así rapidito, pues, perdón, Padre, porque esto y lo otro ya, ¿verdad? No hay arrepentimiento, no, ¿verdad? O no hay algún propósito de enmendarnos, de enmienda, o sin intención de cumplir la penitencia, va a decir, no, pues, si el Padre me deja un rosario, no, pues no, es mucho mejor no. Si hay así esa confesión ya no valió, ¿verdad? Otro ejemplo, la visión de un santo. San Juan Bosco vio en una visión que los demonios amarraban al cuello de los que se iban a confesar con unos lazos para no dejarlos confesarse bien. El santo preguntó en nombre de Dios a los demonios qué significaban esos tres lazos. Aquí pongamos atención.
¿verdad? Dice, son 3 lazos. Ellos le respondieron, el primer lazo se llama callar. O sea, los invitan a decir eso. Calla, significa que nosotros hacemos que les dé miedo, ¿verdad? Y que callen por sus pecados y mejor no los digan a su confesor. Ah, ese es uno de los lazos, simplemente que les dé miedo, les dé vergüenza, les dé temor, ¿verdad? Y simplemente callen ese pecado. Ese es uno de los lazos, ¿verdad? Y como dicen muchos, dicen, ay, sí se confesó, mira, ya que este y el otro. Pero muchos dicen, los demonios hacen eso. El segundo lazo se llama no arrepentirse, que significa que nosotros hacemos que no les dé tristeza ni pesar de haber ofendido a Dios. Ese es el segundo lazo, ¿verdad? Entonces, pues tenía tres lazos al cuello. O sea que no haya ese verdadero arrepentimiento por ese pecado que se cometió. Simplemente nomás para que digan que sí me confieso y ya. Pero no hay verdadero arrepentimiento. Así quedan mal confesados. El tercero, no se los decimos porque es nuestro secreto. Eso fue lo que dijeron los demonios. No te los vamos a decir porque ese es nuestro secreto. Entonces San Juan Bosco amenazó con la señal de la cruz a los demonios y con agua bendita a los diablillos, si no le contaban lo que significaba el tercer lazo. Y uno de ellos le respondió temblando. Que dice, bueno, pues ya así, pues sí, ¿verdad? El tercer lazo se llama no hacer el propósito, que significa que nosotros, como dicen los demonillos, ¿verdad?, hacen que la gente se confiese sin ningún propósito de volverse mejor, ¿verdad? Y así seguirán tan malos y tan pecadores después de la confesión. Dice, como lo eran antes de haberse confesado. Y entonces desaparecieron todos los demonios entre llamas de azufre, bramando de rabia por haberles contado ese secreto a San Juan Bosco. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así pasa, ¿verdad? Que a veces ni siquiera hay ese verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y como le digo, muchos dicen, ay, se confesó, ¿verdad? Todo eso. Pero fíjense lo que es hacer malas confesiones. Hay que saber hacer buenas confesiones. Por eso dice, los demonios se fueron bravos, se fueron echando, como dice, rabia, porque San Juan les descubrió este secreto. Ya les descubrió este secreto porque no se confesaban bien como Dios manda. Por eso le digo, cada vez que hagamos esa penitencia, hagamos ese examen de conciencia, que haya ese verdadero arrepentimiento, que haya ese propósito de enmienda y que digamos todos nuestros pecados para así ser perdonados por nuestro Padre Celestial, por Jesucristo bendito, y así vayamos limpiando nuestra alma poco a poco y vayamos quedando limpios, hermosos, puros para Dios, para Cristo, y así poder vivir esa verdadera santidad a la cual todos fuimos llamados, ¿verdad? Bendito y alabado sea Dios. Pues aquí está, con esto nos quedamos en este video, ¿verdad? Ya después le seguimos porque todavía falta cómo poder seguir haciendo un buen examen de conciencia, una muy buena confesión, cómo hacer una muy buena confesión. Que así sea. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan cada día a ver los videos, ¿verdad? Y pues más que nada seguir preparando nuestra alma para estar en paz con Cristo. Estar en paz. Si nosotros estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz con nosotros mismos y con todos los que nos rodean. Qué hermoso todo lo que nos está enseñando para de veras realmente tener esa buena confesión, estar en paz con Papá Dios, ¿verdad? Que así sea. Pues muchas gracias. Como le digo, suscríbanse los que no se han suscrito a nuestro canal. Compartan, prendan la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos videos, y compartan con todos los demás, que es, como decimos, una información valiosísima, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Que Dios quiere enseñarnos cómo realmente es hacer esas confesiones como Dios manda y como Dios quiere, para que se salven muchas almas en el mundo entero. Que así sea y que así sea. Muchas gracias, muchas bendiciones. Que Diosito nos lo siga llenando de infinitas bendiciones. Cuídense mucho y por favor sigan compartiendo, suscríbanse y denle un dedito para arriba, un like también,
Para que entre más likes tengan y vistas también, pues YouTube los empieza a recomendar para que más personas los miren. Esa es la meta, ¿verdad? De poder llegar a esa santidad. Todos podamos ser santos. Que así sea. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense.